La mañana en que Reno, el castor, vio al elefante dorado pasar frente a su madriguera, supo que su vida había cambiado para siempre. No era un elefante cualquiera, era enorme, brillante, con adornos de piedras preciosas en sus colmillos. Y sobre él montaba con orgullo Torino, el zorro del valle vecino. Reno dejó caer la rama que estaba mordisqueando. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración, envidia y urgencia. Porque en la pradera central, donde vivían todos los animales del reino, poseer un elefante significaba algo muy específico. Significaba que habías triunfado. Los elefantes no eran mascotas comunes. Eran enormes, imponentes, costosos de adquirir y aún más costosos de mantener. Requerían toneladas de heno dorado cada luna, establos especiales y cuidadores dedicados. Pero a cambio, otorgaban algo que ningún otro bien material podía dar: respeto instantáneo. Cuando un animal del reino caminaba junto a su elefante, las puertas se abrían solas. Los mercaderes ofrecían mejores precios. Los vecinos saludaban con reverencia. Las parejas potenciales prestaban más atención. El elefante era una declaración silenciosa pero ensordecedora. Decía sin palabras que su dueño era alguien importante, alguien digno de confianza, alguien con recursos. Reno había pasado 3 años construyendo su represa perfecta. Había acumulado suficientes bellotas para vivir cómodamente durante varias temporadas. Tenía una madriguera modesta pero funcional. Sin embargo, esa mañana, mientras veía alejarse al zorro sobre su majestuoso elefante, nada de eso le pareció suficiente. Esa misma tarde, Reno caminó hasta el gran establo donde los mercaderes vendían elefantes. El precio lo dejó sin aliento. Un elefante básico costaba lo equivalente a 80 lunas de trabajo. Un elefante dorado, como el de Torino, 250 lunas. Pero había opciones de pago diferido. Podías entregar una pequeña porción de tus bellotas cada luna y llevarte el elefante de inmediato. El mercader sonrió con dientes afilados. «Parece un buen trato», pensó Reno. Solo tendría que sacrificar 1/3 parte de sus bellotas mensuales durante las próximas 80 lunas. Un pequeño precio por la grandeza. 3 lunas después, Reno caminaba orgulloso junto a su nuevo elefante gris. No era dorado, pero era impresionante. Los otros castores lo miraban diferente, algunos con admiración, otros con algo que parecía envidia. Su vecina, la nutria Elina, que nunca le había prestado atención, ahora lo saludaba con coquetería. Todo parecía perfecto hasta que llegó la primera factura del heno dorado, luego la segunda. Luego la reparación del establo cuando el elefante rompió una pared. Luego la visita obligatoria del veterinario real. Las bellotas de Reno comenzaron a evaporarse más rápido de lo previsto. Para la luna número 12, Reno trabajaba el doble de horas solo para mantener a su elefante alimentado y pagar las cuotas pendientes. Ya no tenía tiempo para mejorar su represa. Ya no podía ahorrar. Y lo más irónico era que casi nunca montaba al elefante porque estaba demasiado ocupado trabajando para poder pagarlo. Una noche, mientras contaba las pocas bellotas que le quedaban, Reno se hizo una pregunta que cambiaría su perspectiva. El elefante me dio estatus, pero me quitó la libertad. Entonces, ¿qué es realmente el poder? ¿Tener algo que impresiona a los demás? ¿O tener la tranquilidad de no deberle nada a nadie? Esta es la paradoja del elefante, y entenderla puede ser la diferencia entre aparentar riqueza y realmente construirla. En el reino animal de nuestra fábula, los elefantes representan lo que los estudiosos del comportamiento económico llaman bienes de señalización. Son objetos cuyo valor principal no reside en su utilidad práctica, sino en lo que comunican a los demás sobre quién los posee. Piensa en ello. Un elefante y un caballo pueden llevarte del punto A al punto B, pero el elefante dice algo adicional. Dice que puedes permitirte algo que la mayoría no puede. Dice que perteneces a un grupo selecto. Dice, aunque sea mentira, que tienes recursos de sobra. Este fenómeno no es nuevo. Desde que existen las sociedades, los seres han buscado formas de señalizar su posición.
En algunas culturas antiguas, solo la realeza podía vestir ciertos colores. En otras, el tamaño de la vivienda indicaba el rango social. Los elefantes son simplemente la versión moderna de un impulso ancestral. El problema surge cuando confundimos el símbolo con la sustancia. Cuando creemos que adquirir el elefante nos convertirá en lo que el elefante representa. Esta confusión es exactamente lo que el mercado ha aprendido a explotar. Ahora, para entender cómo el elefante puede elevarte o hundirte, necesitamos explorar 5 principios fundamentales que Reno descubrirá en su camino. Sección 1. El elefante invisible. Mientras Reno hunchaba con sus finanzas, decidió visitar a Viejo Búho, el animal más sabio del bosque. Lo encontró en su árbol, rodeado no de elefantes ni de lujos, sino de libros y mapas antiguos. Viejo Búho escuchó pacientemente la historia de Reno y luego hizo algo inesperado. Rió suavemente. «Joven castor», dijo el búho, «tú compraste el elefante equivocado, no el gris en lugar del dorado. Me refiero a que compraste el elefante que otros pueden ver, cuando el verdadero poder está en el elefante que nadie ve». Reno no entendía. El búho explicó: «Existen 2 tipos de elefantes en este mundo. Los elefantes visibles son los que compras para que otros los vean. Impresionan, generan admiración, proyectan éxito, pero consumen recursos constantemente sin generar nada a cambio. Son pasivos, disfrazados de trofeos. Los elefantes invisibles son diferentes. Son activos que trabajan silenciosamente para ti. No impresionan a nadie porque nadie sabe que los tienes, pero cada luna depositan más bellotas en tu almacén de las que consumen. Un elefante invisible podría ser una pequeña parcela de árboles frutales que produce bellotas automáticamente. Podría ser un acuerdo comercial donde otros trabajan y tú recibes una porción. Podría ser conocimiento especializado que te permite resolver problemas que otros no pueden. La diferencia clave es esta: el elefante visible te vacía para llenarte de apariencias. El elefante invisible te llena mientras permanece oculto. Reno pensó en Torino, el zorro del elefante dorado. Todos lo admiraban, pero Reno había escuchado rumores de que Torino apenas dormía, trabajando constantemente para mantener su estilo de vida. Mientras tanto, Viejo Búho vivía modestamente, pero nunca parecía preocupado por las bellotas. La primera lección quedó grabada. El verdadero estatus financiero no se mide por lo que muestras, sino por lo que acumulas en silencio. Sección 2. El peso del elefante prestado. Reno regresó a su madriguera y miró a su elefante con ojos nuevos. Recordó las palabras del mercader: «Puedes llevártelo ahora y pagar después». Qué conveniente había parecido en su momento. Pero ahora entendía algo crucial. Su elefante no era realmente suyo. Era del mercader hasta que pagara la última bellota. Y mientras tanto, cargaba con todo el peso del mantenimiento mientras disfrutaba solo de la ilusión de propiedad. Viejo Búho le había contado historias de animales que perdieron todo por elefantes prestados. Tejones que sacrificaron sus hogares. Ciervos que trabajaron hasta enfermarse. Todos persiguiendo símbolos de éxito que nunca fueron suyos. El problema con el elefante prestado es que viene con un pasajero invisible. Se llama el costo del tiempo. Cada luna que Reno pagaba cuotas con intereses, ese dinero extra no iba hacia su elefante, iba hacia los bolsillos del mercader. Si Reno hubiera esperado y ahorrado, habría podido comprar su elefante con menos bellotas totales. Pero la urgencia de impresionar, la ansiedad de quedarse atrás, le había costado docenas de lunas de trabajo adicional. Existe una regla simple que los animales sabios siguen. Si no puedes comprar algo 3 veces con lo que tienes ahorrado, no puedes permitírtelo realmente. El elefante de Reno había costado todo su ahorro y más. Nunca pudo comprarlo ni siquiera una vez con dinero propio. La segunda lección era amarga pero necesaria.
El elefante que compras antes de poder pagarlo te convierte en sirviente de quien te lo presta. Sección 3. La manada de los elefantes. Semanas después, Reno asistió a la gran feria del bosque. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Casi todos los animales jóvenes habían adquirido elefantes recientemente. Zorros, tejones, nutrias e incluso algunas ardillas pequeñas luchaban por controlar bestias enormes. Se acercó a conversar con varios de ellos. Descubrió patrones inquietantes. Muchos habían comprado sus elefantes después de ver a alguien más con uno. Ninguno había calculado realmente si podía mantenerlo. Todos asumían que el elefante eventualmente se pagaría solo, aunque ninguno podía explicar cómo. Era un fenómeno de manada. Cuando un animal del grupo adquiere un símbolo de estatus, los demás sienten una presión invisible para igualarlo. No quieren quedarse atrás, no quieren parecer menos exitosos, no quieren ser los únicos sin elefante en la feria. Esta presión tiene un nombre en los círculos de animales estudiosos. Se llama inflación de estatus. Ocurre cuando el nivel mínimo aceptable de demostración de éxito sube constantemente. Lo que ayer era lujo, hoy es norma, y mañana será insuficiente. Hace 20 lunas, tener un caballo era señal de prosperidad. Luego todos tuvieron caballos. Entonces el estándar subió a elefantes pequeños. Ahora todos quieren elefantes dorados. El problema es que esta escalera no tiene fin. Siempre habrá un peldaño más alto. Siempre habrá alguien con un elefante más grande o más brillante. Entrar en esta carrera garantiza una cosa: nunca sentirás que has llegado. Reno observó a los animales en la feria. Todos montaban elefantes impresionantes. Todos sonreían para aparentar felicidad. Y en los ojos de casi todos, si mirabas con atención, había algo parecido al agotamiento. La tercera lección resonó clara. Competir por estatus visible es una carrera que no puedes ganar porque la meta se mueve constantemente. Sección 4. El elefante estratégico. Aquí la historia toma un giro interesante, porque sería fácil concluir que todos los elefantes visibles son malos, pero la realidad tiene más capas. Viejo Búho le contó a Reno sobre Astrid, la loba comerciante. Astrid había comprado un elefante plateado hace muchos años, pero su motivación era diferente a la de Reno. Astrid usaba su elefante para reuniones con otros comerciantes importantes. El elefante le abría puertas, literalmente. Los guardias de los mercados exclusivos solo dejaban pasar a quien llegara en elefante. Los proveedores mayoristas asumían que quien montaba tal bestia podía pagar grandes pedidos. El elefante de Astrid no era un gasto, era una herramienta de negocios. Cada bellota invertida en mantenerlo generaba 10 bellotas en contratos que no habría conseguido de otra manera. La diferencia crucial estaba en la intención y el retorno. Reno compró su elefante para sentirse bien consigo mismo. Astrid compró el suyo para generar oportunidades concretas. Algunos animales necesitan ciertos símbolos de estatus para operar en ciertos círculos. Un abogado del bosque que asesora a familias nobles no puede presentarse en mula. Un arquitecto que diseña madrigueras de lujo pierde credibilidad si vive en un agujero. La clave está en preguntarse honestamente: ¿este elefante me abrirá puertas que generan más de lo que cuesta? ¿O simplemente me hará sentir importante mientras vacía mi almacén? La cuarta lección era matizada. El elefante puede ser herramienta o trampa. Todo depende de si genera más de lo que consume. Sección 5. Construir establos antes que coleccionar elefantes. La luna número 24 llegó con una crisis inesperada. Una sequía severa azotó el bosque. Los árboles produjeron menos bellotas. Muchos animales entraron en pánico. Reno observó cómo sus vecinos reaccionaban de maneras reveladoras.
Los que tenían grandes elefantes y pequeños ahorros enfrentaron decisiones desgarradoras. Algunos vendieron sus bestias a precios miserables. Otros dejaron de alimentarlas adecuadamente y las perdieron de todas formas. Varios quedaron endeudados sin elefante ni bellotas. Pero Viejo Búho estaba tranquilo. Durante años, mientras otros acumulaban elefantes, él había acumulado establos. No establos vacíos esperando elefantes, sino establos llenos de provisiones, reservas para tiempos difíciles. Su filosofía era simple. Antes de pensar en lo que impresiona, asegura lo que protege. Los animales prósperos de verdad, los que dormían tranquilos durante la sequía, compartían ciertas características. Tenían reservas equivalentes a 6 o 12 lunas de gastos. No debían nada a nadie. Sus elefantes, si los tenían, eran pequeños en proporción a su riqueza total. La quinta lección fue la más práctica. La verdadera riqueza se construye en silencio, antes de mostrarse en público. Los cimientos primero, la fachada después. Ahora bien, sería incompleto si no exploramos la cara opuesta de esta fábula, porque existe un peligro en el otro extremo. Algunos animales, al entender la trampa del elefante visible, caen en un error diferente. Desarrollan tanto miedo al gasto que nunca se permiten disfrutar nada. Acumulan y acumulan, pero viven como si estuvieran siempre en sequía. Viejo Búho conocía a uno así. Se llamaba Félix, un topo que había ahorrado más bellotas que cualquier animal del bosque. Pero Félix nunca comía bien, nunca reparaba su túnel, nunca visitaba a su familia porque el viaje costaba bellotas. Cuando Félix murió, sus herederos encontraron montañas de riqueza. Pero Félix nunca había disfrutado ni un día de tranquilidad que ese dinero podía comprar. El objetivo no es nunca tener elefantes, es tenerlos en el momento correcto, por las razones correctas, después de haber construido una base sólida. Existe un concepto que algunos llaman el elefante merecido. Es aquel que compras cuando hacerlo no pone en riesgo tu estabilidad, cuando no requiere deuda, cuando genuinamente mejora tu vida más allá de la mirada de otros. El castor que trabaja 30 años y finalmente compra un pequeño elefante para pasear con su familia, está haciendo algo hermoso. No está señalizando estatus, está celebrando una vida de construcción paciente. El problema nunca fue el elefante en sí, fue la urgencia, la deuda, la imitación vacía, el sacrificio de sustancia por símbolo. Reno, después de meses de reflexión y ajustes dolorosos, tomó una decisión difícil. Vendió su elefante gris a un precio menor del que había pagado. Perdió bellotas, sí, pero ganó algo más valioso. Recuperó sus noches de sueño tranquilo. Recuperó tiempo para mejorar su represa. Recuperó la capacidad de ahorrar. Durante las siguientes 40 lunas, Reno siguió un plan diferente. Primero, construyó reservas para 12 lunas de gastos. Luego invirtió en una pequeña plantación de árboles frutales. Luego aprendió habilidades de construcción avanzada que lo hicieron valioso para otros castores. Nadie lo admiraba en las ferias. Ninguna nutria coqueteaba con él. Pero cada luna, su almacén crecía. Cada temporada, su seguridad se fortalecía. Y entonces, algo curioso comenzó a suceder. Los mismos animales que antes lo ignoraban empezaron a buscarlo. No por un elefante visible, sino por algo más raro: tranquilidad. Los animales estresados por sus deudas querían saber su secreto. Los jóvenes perdidos preguntaban cómo empezar. Incluso Torino, el zorro del elefante dorado, lo visitó una noche para pedirle consejo. Resulta que en un bosque lleno de animales aparentando éxito, alguien genuinamente sereno se convierte en la criatura más magnética de todas. Reno nunca compró otro elefante grande. Años después, cuando era viejo y su almacén desbordaba, adquirió un elefante pequeño y plateado. No para impresionar a nadie,
sino porque genuinamente quería uno y podía pagarlo 20 veces sin afectar su estabilidad. Sus nietos lo recuerdan no como el castor del elefante, sino como el castor que siempre tenía suficiente, el que nunca parecía preocupado, el que podía ayudar a otros cuando lo necesitaban. Ese es el verdadero estatus, no el que se compra y se muestra, sino el que se construye y se vive. La próxima vez que veas un elefante brillante y sientas esa punzada de deseo, recuerda la historia de Reno. Pregúntate qué tipo de elefante es, visible o invisible, herramienta o trampa, merecido o prematuro. Y sobre todo, pregúntate qué tipo de animal quieres ser. ¿El que impresiona en la feria pero tiembla en la sequía? ¿O el que pasa desapercibido pero duerme profundamente sabiendo que sus cimientos son sólidos? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu cuenta de bellotas, sino la calidad de cada día que te queda por vivir. Dale like, comparte y suscríbete para más fábulas del bosque que transforman tu manera de pensar sobre tus finanzas.